Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento, ya sabéis, el podcast donde hablamos de cómo entrenar en casa con tu propio material, rutinas de entrenamiento, ejercicios, lesiones, últimas noticias relacionadas y muchas cosas más. Bueno, estamos aquí una semana más y hoy precisamente el episodio va a tratar del peso muerto, uno de los ejercicios básicos por excelencia. Vamos a tratar principalmente los beneficios que se le pueden atribuir a este tipo de ejercicio, el patrón de movimiento, cómo podemos iniciarnos si no tenemos experiencia realizando estos ejercicios tan complejos, los pasos iniciales y todo esto. Pero antes déjame recomendarte patreon.com/ivllamazares. Ahí encontrarás posts diarios, artículos cada semana, así como el podcast Core, un podcast premium en el que hablamos de entrenamiento, salud y desarrollo personal. Si tienes ganas de seguir indagando, de seguir aprendiendo un poco más acerca de todos estos temas que tratamos aquí, te invito a que accedas ahí y encontrarás un montón de contenidos muy interesantes. También, además, para todas esas personas que estéis empezando a entrenar, que necesitéis ayuda con los entrenamientos, con la dieta, estéis intentando perder grasa, ganar masa muscular o simplemente estar más en forma, yo os puedo echar una mano. Simplemente escribirme a holaivanyamazares@gmail.com. Me contáis vuestro caso, vuestros objetivos y comenzamos a trabajar juntos para lograrlo. Bueno, pues como digo, hoy vamos a hablar precisamente del peso muerto. Es uno de los ejercicios básicos, sobre todo para esas personas que se inician en powerlifting, en deportes de fuerza, pues lo van a conocer más a fondo. Y bueno, es un ejercicio principalmente orientado a la construcción de masa muscular. Lo que pasa es que al principio muchas personas que se inician, son novatos, no les queda del todo claro cuál es la técnica, no saben cómo iniciarse, suelen aparecer sobre todo molestias y la persona no acaba de sentirse cómoda realizando este tipo de movimientos. Como resultado encontramos a personas con bastante desconocimiento que dejan de hacer este ejercicio y lo sustituyen por variantes que son menos eficientes. No quiere decir esto que haya un ejercicio que haya que realizar sí o sí, que haya ejercicios obligatorios, por así decirlo. Pero sí que es cierto que hay ejercicios como este que involucren bastante masa muscular, que son también muy beneficiosos para mejorar nuestra postura en el día a día, para evitar sobre todo lesiones, para evitar dolores lumbares, dolor de la espalda. Y entonces este ejercicio es recomendable para todas esas personas que quieran mejorar su salud en general y que quieran mejorar su estado físico, su estado de forma. ¿Cuáles son los beneficios atribuidos al peso muerto? Bueno, pues como he dicho, es uno de esos ejercicios básicos que se los recomendaría hacer sobre todo a personas que se estén iniciando pues en el entrenamiento de fuerza, en el entrenamiento de la ganancia de masa muscular y todo este tipo de entrenamientos. Al final es cierto que la frecuencia semanal no debe ser demasiado alta porque bueno, es un ejercicio bastante demandante, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Entonces conduce a mucha fatiga y esto puede hacer que nos perjudique de cara a próximos entrenamientos. Con lo cual hay que controlar sobre todo muy bien el volumen y los beneficios que este ejercicio puede tener son bastante amplios. En primer lugar, lo que quiero destacar sobre todo es el patrón de movimiento. Normalmente este tipo de ejercicios es un ejercicio libre, poliarticular y dominante de cadera, es decir, pues la musculatura que más se activará será la parte posterior de nuestro cuerpo, isquiosurales, glúteos y erectores espinales. Por lo tanto, el movimiento sería similar como una bisagra, por lo tanto, también este ejercicio es denominado dentro de los de bisagra de cadera. Antes de comenzar a realizar la técnica, sería recomendable adquirir un patrón de bisagra pues con ejercicios con una complejidad más básica. Por ejemplo, empezamos a coger una kettlebell o un disco de un peso moderado y empezamos a hacer el mismo gesto que un peso muerto. Evidentemente la técnica va a ser mucho mejor, vamos a saber controlar mucho mejor la fase excéntrica, la fase concéntrica y sobre todo nos vamos a centrar en este sentido en que la técnica sea 100% estricta. También podemos ayudarnos de ciertos elementos, por ejemplo como gomas que atados a nuestra cadera y puestos por ejemplo sobre una jaula o un rack de musculación, pues tire de nuestra cadera hacia atrás cuando hacemos la fase excéntrica. Otro aspecto importante sería la anchura a la que colocar los pies, ya que esto nos va a permitir generar una mayor cantidad de fuerza y además nos va a permitir colocarnos en un agarre correcto, evitando pues la desventaja biomecánica que se podría producir con un agarre demasiado ancho. Un truco para esto es sencillo, es simplemente realizar un salto vertical. La posición que adoptes para realizar un salto vertical normalmente suele ser la anchura idónea para realizar un peso muerto. No quiere decir que sea la mejor, pero sí que es un buen punto de partida. También un error frecuente normalmente es la altura de la cadera, que solemos tener cuando comenzamos en el peso muerto y es excesiva flexión de rodilla y por consiguiente la posición de cadera demasiado baja. Cuando la altura se encuentra demasiado baja, vemos como la técnica se asemeja mucho más a la de una sentadilla
y esto produce una activación superior de la cara anterior del muslo en lugar de priorizar en nuestra cara posterior, que es la realmente fuerte. Entonces un truco sencillo para comprobar a qué altura debe estar la cadera es colocar las tibias en una posición correcta, es decir, prácticamente perpendiculares al suelo. Por otro lado, también tenemos un problema que muchas personas se encuentran y es que no saben a qué anchura agarrar la barra. En este sentido sí que aconsejo más que se haga desde un punto de vista de comodidad, que se pruebe con diferentes anchos y que al final se escoja con el que más cómodo nos sintamos. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, y muchas personas con el agarre que más cómodo se sienten es con un ancho biacromial, más o menos la anchura de los hombros, un agarre lo que es normal, que no sea muy estrecho, que tampoco tienda a ser ancho, sería un agarre más que correcto. Normalmente con un agarre estrecho vamos a reducir el RON y vamos a reducir la desventaja biomecánica. En un agarre más ancho pues nos puede provocar un aumento del recorrido que tiene que hacer la barra y esto pues va a generar mayores demandas técnicas y biomecánicas. Y en cuanto al tipo de agarre tenemos prono, supino o mixto. Sí que es cierto que muchas personas lo suelen hacer mixto, pero eso ya va también a gustos. Yo por ejemplo me siento mucho más cómodo con un agarre prono que con uno mixto. Como digo, prueba, experimenta y decide qué agarre para ti es el más cómodo y el más óptimo. Por último, el último punto que quiero destacar también es la posición de la columna. La columna normalmente debe encontrarse en posición neutra. Ni debe estar en flexión, pero tampoco en hiperextensión. Normalmente solemos ver vídeos de gente que intenta levantar demasiado peso o incluso que aunque levantando poco peso tienen la costumbre de realizar una técnica mal hecha y sacan esa cierta chepa característica que hará que nuestro rendimiento sea mayor. Es decir, vamos a levantar mayor carga, pero nos va a provocar una serie de lesiones. Entonces tampoco es correcto forzar una postura hiperlordótica. Nuestra musculatura posterior no va a estar preparada para generar una fuerza en esta postura y generará una descompensación y una flexión final. Con lo cual la columna debe estar neutra y para ello lo que te recomiendo es que te grabes con una cámara, que veas los vídeos luego y que te corrijas poco a poco con el paso de las sesiones de entrenamiento. Como veis, son bastantes puntos a tener en cuenta cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios y si bien es cierto que cuando no tenemos una persona externa que nos guíe va a ser un poco más complicado, es cierto, pero bueno, podemos tirar de grabar vídeos, de hacernos fotos, de mirarnos en un espejo cómo estamos realizando la técnica y sobre todo al principio de utilizar pesos bajos, pesos moderados para centrarnos en que la técnica sea 100% estricta. Una vez tengamos la técnica automatizada, lo suyo sería ir incrementando el peso, ir incrementando la complejidad y sobre todo nunca desmejorar la técnica. La técnica siempre tiene que ser 100% estable, sea el peso que sea. Bueno, espero que te haya quedado bastante claro cómo deberíamos empezar a hacer este tipo de ejercicios más complejos. Hoy hemos hablado del peso muerto. Posiblemente en próximos episodios lo dedique a hablar de otro tipo de ejercicios, más básicos también como sentadilla o press de banca, o diferentes tipos de remo, dominadas, etc. Hay muchas cosas de las que quiero hablar, con lo cual en próximos episodios vamos a hablar de estos temas más en profundidad. Como siempre, gracias por estar ahí un día más, una semana más en este podcast, el podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Gracias por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y ya sabéis que podéis seguirme tanto en Instagram como en Twitter en @ivyamazares. Sin más, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento, tu podcast de entrenamiento y todo lo relacionado. Un saludo.